Entonces estábamos diciendo que no es un problema de salud mental, ¿sí? Porque si lo fuera, no sería selectivo, no sería un problema exclusivo de lo que sucede puertas para adentro de un hogar, ¿sí? También decimos que no es un problema de quienes consumen sustancias, que es otro de los prejuicios que existen, ¿sí? Como que esto es un problema de alcohólicos o adictos. Sí hay que reconocer y entender que allí donde hay consumo de sustancias hay más riesgo, hay más gravedad de los hechos, porque hay desinhibición de las conductas. Entonces, tanto en aquellas familias donde hay consumo de sustancias, como también donde hay presencia de armas de fuego, lo catalogamos como factores de riesgo y agravantes de la situación, pero no como causa. Esto es lo que quiero dejar muy claro, porque de hecho existen personas que consumen sustancias que no son alcohol, que no son violentas, o personas violentas que no consumen sustancias, ¿sí? Así que por eso deslindamos esto. Bien, como se trata de familias y hechos que transcurren dentro de los hogares, muchas veces esto puede confundirse pensando que y durante mucho tiempo así se lo consideró como hechos privados. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos que estamos hablando de delitos y que como por lo tanto tenemos que prestarle mucha y particular atención a las víctimas porque puede generarnos esto de descreimiento o hasta a veces generarnos cierto rechazo por esto que decíamos antes, ¿no es cierto? Sí, por esto de la doble fachada, porque capaz conocemos a la persona de la que nos están hablando y no nos parece que condiga con lo que nos están contando. Por eso tenemos que poner particular atención a quienes vienen con estos relatos. Bien, ¿y por qué nos tenemos que ocupar de este tema? Y bueno, nos tenemos que ocupar de este tema porque estas cosas siguen pasando, ¿sí? Porque el 80% de las denuncias tienen que ver con violencia contra la mujer, porque lo que va del año, que son este primer cuatrimestre hasta el 31 de abril, ya son 92 los femicidios en nuestro país. Desgraciadamente siempre a fin de año estamos cerca del promedio de una mujer al año, muy a pesar de tantas marchas, tanto ni una menos, no parecería estar dando los resultados que se esperan, ¿sí? Por otro lado, datos de la realidad, como esto de que el 90% de los homicidios los cometen varones, ¿sí? Y que una de cada 3 mujeres que mueren en hechos violentos mueren en manos de sus parejas o exparejas. Todo esto hace que tengamos que repensar, ante todo, qué nos está pasando, qué está pasando con la socialización de género, ¿sí? ¿Cómo les estamos enseñando a nuestros hijos, a los varones, qué mensajes sociales están recibiendo que tienen que ver con el ser varón? Por eso, repensando esto, podemos ver que la violencia masculina está atravesada por legitimaciones culturales que devienen de la socialización de género. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, alguien nace varón, pero con eso no alcanza, ¿sí? Tiene que demostrarlo. Y para esto quiero usar un ejemplo, ¿no es cierto? Pongamos imaginario, imaginemos un niño y una niña de 8, 9, 10 años que vinieran llorando por algún episodio con algún amigo, alguna amiga, algún compañero, cómo probablemente recibirían respuestas diferentes de nosotros, ¿sí? Si viene la nena, seguramente sería consolada, se le daría lugar a que exprese sus sentimientos, se le escucharía, se la consolaría, se le daría tiempo y espacio a sus emociones. Viene el varón de la misma edad y muchas veces lo que recibe es otra cosa. ¿Sí? Es este mensaje de que se tiene que recomponer rápidamente, que no pasa nada, que esto es una pavada, que no llores, que los hombres no lloran, que cómo le permitiste que te haga esto, anda y la próxima vez que le tengan claro quién es Juancito Pérez, ¿sí? No lo tenés que permitir. Bueno, ¿qué les estamos enseñando a los muchachos con esto? Les estamos enseñando que se sufre en soledad, a minimizar los problemas, a no pedir ayuda, ¿sí? Estos son los niños que después de adultos no pueden verbalizar ni tener conciencia de cuáles son sus emociones porque le hemos achicado el abanico de emociones, lo único que le hemos permitido es que demuestre el enojo, la bronca, la furia, que salga a pelear con eso y que sea el campeón, ¿sí? Esto es lo que se le pide en la socialización de género a los varones. Decimos esto, varón se nace, pero después hay que estar demostrándolo toda la vida, ¿sí?
¿Y bajo qué amenaza? No sé si a ustedes les ha pasado tener la experiencia de estar en las gradas viendo partidos de fútbol de niños, las cosas que los propios padres les gritan, ¿sí? Desde, pareces una nena, levantate, dale, rompelo todo, quebralo y metela toda adentro, ¿no? Estos son los más chiquitos mensajes que reciben nuestros niños en las canchas, al menos de fútbol. Entonces, ¿a qué los estamos entrenando? A que tienen que ser los campeones, a que tienen que ser los campeones en el deporte, a que tienen que tener todas las mujeres. Por un lado, menospreciándolas, diciendo no vayas a parecerte una nena, usando el término nena como sinónimo de debilidad, de mariconeada, ¿sí? Como el peor insulto, porque es la peor humillación y de lo que se tiene que estar cuidando permanentemente el niño. Entonces tiene que tener todas las mujeres, todo el éxito en el deporte, todo el dinero. Para esto es que se socializa de acuerdo al modelo masculino tradicional que tenemos que cuestionar. Y ustedes también podrían decirme, si ahora pudiéramos estar charlando, podrían decirme también, bueno, no, pero las nuevas generaciones vienen distintas. Es verdad, yo también tengo hijos de 20, 20 y pico de años y uno escucha cosas distintas, gracias a Dios. Hay cambios, pero todavía falta mucho. Por eso está bueno que demos lugar a las nuevas masculinidades, pero para que sigamos reflexionando sobre el tema que mucho tiene que ver con la violencia de género. Muy bien, hacemos un punto seguido, ¿sí? No nos vamos a olvidar de esto, de lo que es la socialización masculina, porque es un concepto que vamos a utilizar en lo que estamos repensando. Pero ustedes también podrían preguntarme, si en este momento estuvieran abiertos los micrófonos, si la agresividad es algo malo, ¿sí? Si la agresividad en verdad es lo mismo que la violencia. Bueno, yo a esto tengo que contestarles que no es lo mismo y que la agresividad es natural, es innata en el hombre, y que es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, por un lado, y lo que nos ha permitido y que nos permite mantenernos vivos a cada uno. A ver, el hombre primitivo tenía que defenderse de sus predadores, ¿sí? Y para eso necesitaba de su agresividad. Nosotros, frente al peligro, también tenemos mecanismos que se nos activan que tienen que ver con que podamos defendernos. Ejemplo, a mí, años atrás, me robaron con una moto, quedé desparramada en la Juan B. Justo. A mí, el día de hoy, el sonido del motor de una moto me despierta, me activa todo el organismo para la lucha o para la acción, o para la huida, ¿sí? ¿Cómo es esto? Y no me pasa a mí, nos pasa a todos. El corazón empieza a bombear más fuerte, él envía la sangre hacia los músculos, nos prepara agudizando todos los sentidos, ¿sí? Para que podamos luchar o huir. Bien, ¿esto es necesario? Esto es necesario. A mí, cuando viene el sonido de una moto y luego de que mi sistema límbico, que es el cerebro emocional, el que nos advierte del peligro, a mí ya preparó todo mi cuerpo para la acción, segundos más tarde el lóbulo frontal, la parte de adelante de nuestro cerebro, que es el que razona, piensa y que nos permite poner en contexto, segundos más tarde le llega la información a mi lóbulo frontal de que en realidad es mi vecino que está llegando, ¿sí? Bueno, frente a eso yo puedo apagar a la amígdala, apagar mi sistema límbico diciéndome, tranquila, Silvina, no es el chorro, es el vecino, ¿ok? Bueno, pero ¿para qué les estoy explicando todo esto? Porque hay personas que viven en alerta permanente, ¿sí? En este momento, todas las familias y personas que están viviendo en la Franja de Gaza, por ejemplo, tienen este mecanismo y es absolutamente necesario, natural y les puede salvar la vida, porque tienen que estar atentos a una alarma que suena, que les da absolutamente 30 segundos para esconderse en un refugio, y que en esto puede irles la vida propia de las familias, ¿sí? Pero vamos a todo esto porque en la Franja de Gaza esto es necesario, y esperemos que sea transitorio, ¿sí? Hay familias y personas entre nuestros vecinos y amigos que viven de esa misma manera, que viven en alerta permanente porque no saben cuándo se desencadena el peligro. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? ¿Sí?
yo ya les expliqué lo que me pasa a mí en mi cuerpo, digamos, cuando el alerta se enciende, cuando se genera una hormona que es el cortisol, que es la que nos prepara para la acción. Si esto ocurre en forma permanente, como en aquellas familias donde hay violencia, empieza a haber un desgaste, ¿sí? Porque el cortisol en forma permanente va haciendo daños en el cerebro, en el tejido cerebral, va generando estrés crónico, se empiezan a presentar ciertas sintomatologías, ¿sí? Como trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, irritabilidad, depresión. E incluso hoy las neurociencias nos permiten ver en imágenes qué es lo que pasa. Se comparan imágenes de cerebros de niños que viven en situaciones de violencia, ¿sí? Con niños que no, y vemos que aquellos que no tienen su cerebro iluminado con posibilidades de aprender, explorar, generar nuevos vínculos, a diferencia de aquellos otros niños que simplemente se tienen que ocupar de sobrevivir, y que por lo tanto en esas imágenes vemos manchas, zonas oscuras, y que tienen que ver con pérdida de tejido nervioso. La buena noticia y la esperanza es que también gracias a las neurociencias hoy sabemos que existe la neuroplasticidad, que cuando yo iba a la facultad nos decían neurona muerta, neurona que no recuperábamos. Bueno, ahora sabemos que sí se pueden generar nuevas neuronas, pero que también se pueden generar nuevas conexiones, que todo lo que necesitan es experiencias positivas, ¿sí? Pero volvamos a esto, estábamos hablando de mujeres y niños que viven de esta forma, que presentan sintomatología, que le agregamos el agravante de la cuarentena ahora y no haber ido a la escuela durante todo el año. Sí, hubo un 23% de aumento de denuncias de maltrato infantil, y eso que no estuvo la escuela detectando, que es el lugar seguro para los niños, donde los chicos que sufren maltrato son los primeros en llegar y los últimos en irse, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de una socialización de género muy particular, familias donde está pasando esto, niños a los que les falta lo que llamamos el apego seguro. El apego seguro no es el colecho que nos han hecho creer en los medios de comunicación, sí tiene mucho que ver con el contacto físico, pero ante todo tiene que ver con que haya adultos cuidadores, que pueden no ser los padres, pero tiene que haber algunos, perdón, que puedan sensibilizarse, leer, detectar las necesidades emocionales de estos niños y poder dar respuestas de calidad. En estas familias de las que estamos hablando, muchas veces esto no sucede. Hay padres que apenas pueden con sus propias vidas, perdón, y que por lo tanto no pueden hacerse cargo de ellos, y quedan con ciertas heridas emocionales que tienen que ver con el abandono, que tienen que ver con haber tenido un apego seguro de haberlo perdido, y otras veces con muchas carencias emocionales que los dejan con un hambre emocional, digamos, con esta herida y con esta memoria emocional que yo les explicaba que hay en el cerebro límbico, hambrienta de afecto, ¿sí? Entonces hablamos de trauma, como aquellas heridas emocionales que perduran con el paso de los años, incluso en un presente continuo, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Les cuento que tras tantos años de haber trabajado en las cárceles, puedo decirles que dentro de lo que es nuestra población penal, encontramos como antecedente el maltrato infantil. En los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, de hombres que necesitan un tratamiento para recuperarse de la violencia, y mujeres, y los grupos de autoayuda para mujeres, encontramos hombres y mujeres que necesitan recuperarse de sus infancias, ¿sí? Porque en ellos ha pasado algo de esto de lo que estamos hablando. La buena noticia, como digo siempre, es que es posible, que se pueden aprender nuevos modos de vincularse, y que pues, se pueden sumar a experiencias positivas diferentes a las de la familia de origen. Pero ¿qué es lo que pasa con los niños? Los niños aprenden lo que ven. Los niños copian, imitan, existen lo que se llaman las neuronas espejo también al respecto.
y van a terminar eligiendo de acuerdo a ese mismo modelo. Esto es lo que les decimos a las mujeres cuando nos dicen que se quedan por sus hijos, ¿no? Por un lado les contamos lo que les conté antes, ¿sí? Que los niños que son testigos de violencia tienen los mismos síntomas que aquellos que la padecen porque alguien les pega, efectivamente, y que aquellos niños que viven en países en guerra, o sea que todos tienen los mismos síntomas y padecen de la misma manera. Como también las advertimos de que si no se hace algo, esto es una cadena que no termina nunca, que la historia se repite, porque sus hijos varones van a ejercer violencia por las parejas que elijan, y sus hijas mujeres van a elegir de acuerdo al modelo aprendido e incorporado y naturalizado, porque este es el gran tema, ¿no? Eh, como de alguna manera se aprende a convivir con esto. Bien, Maxi, como tantos otros muchachos, buscó la anestesia a su dolor emocional. Muchas veces el consumo de sustancias tiene que ver con esto. Hace un rato les contaba cómo a partir de la falta del apego seguro, el no haberse sentido amados, cuidados, elegidos, los deja con esta herida emocional y con este hambre emocional. Bueno, muchas veces esto se intenta anestesiar con sustancias, con drogas, a veces con promiscuidad, a veces con conductas de riesgo, ¿sí? Por eso también siempre terminan en situaciones difíciles y riesgosas, confrontando muchas veces con la ley y poniendo en riesgo su propia salud y vida. Entonces, ¿qué pasa cuando encuentran una pareja? ¿Sí? Cuando encuentran una pareja muchas veces se la pone en ese lugar, ¿sí? Bueno, en el lugar de que me venga a dar todo aquello que me falta, ¿sí? Que venga, si la droga no funcionó, si el alcohol no funcionó, si las conductas de riesgo no funcionaron, capaz esta pareja sí logre darme todo lo que... Esto es una fantasía, obviamente, ¿no? Que por fin alguien lo pueda hacer sentir completo y seguro. Sabemos claramente y rápidamente que esto no va a suceder, ¿sí? Y que entonces tiene que darse algo que permita que ellos sientan que vuelven a tener el control de la situación. Vamos a compartir otro videíto, Maca. ¿Sí? Si me estás escuchando, Maca. No sé si la veo frisada. Sí, ok, ahora sí. Sí, el videito del ciclo de la violencia, si lo tenés por allí. Porque esto nos va a permitir entender algunas cosas que a veces no comprendemos relativas a por qué las mujeres muchas veces se quedan. Ahí va. Vamos a conocer el ciclo de la violencia. El ciclo de violencia contra la mujer comienza sin que te des cuenta. Pon atención. El ciclo de violencia tiene 3 momentos. 1. Acumulación de tensiones. Los problemas del día a día se van acumulando y la situación se vuelve tensa. El hombre comienza a enojarse cada vez más seguido. Cosas que parecen pequeñas crean problemas y discusiones. Muchas mujeres creen que es una etapa y que todo va a pasar. La situación empeora. 2. Explosión o estallido de violencia. Lo que antes generaba discusiones ahora genera más violencia. El hombre golpea a la mujer y le echa la culpa de todo lo que está pasando. 3. Luna de miel. El hombre está arrepentido, pide perdón y promete que va a cambiar. Esa esperanza hace que la mujer confíe y crea que es verdad. El ciclo se repite. Una vez más, los problemas se acumulan y cada vez es peor. Hay más gritos, más insultos y más golpes. Este ciclo se repite y se convierte en una espiral de violencia cada vez más grave y peligrosa que puede acabar en muerte. ¿Estás viviendo violencia? Pide ayuda como muchas otras mujeres y rompe el ciclo. Gracias. Bueno,
Vieron que habla de un ciclo y muestra como una rueda. Ah, yo estoy sin cámara, ahí me estoy dando cuenta. Te sacamos Estoy la cámara, sin cámara yo, ¿no? sacamos No, la no sé. cámara a Silvi para que mejore el audio. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, yo estaba haciendo gestos y digo, claramente no se ve. Perfecto. Si la querés Bueno, activar, a ver si nos complica el audio. no, mientras escucho no hay problema, no hay problema. Lo que funcione mejor, vamos por ahí. Bueno, recién estábamos compartiendo lo que es el ciclo de la violencia, ¿sí? Entonces estábamos hablando de 3 fases. Una primera fase que es la de la acumulación de tensión. En todas las parejas, en todas las familias suceden cosas por las cuales se acumulan tensiones, ¿sí? Problemas de la vida cotidiana, no alcanza el... Se empezó a escuchar Sí. de nuevo con interferencias, si te podés alejar un poco. No te vemos, pero sabemos que te Un acercas. poquito más, a ver ahí. Ahí va. ¿Ahí? Perfecto. ¿Mejor? Bueno. Perfecto. Bueno, estaba diciendo que en la primera fase del ciclo de la violencia existe lo que se llama la acumulación de tensión por cuestiones de la vida cotidiana, no alcanza el dinero, los chicos lloran, la comida estaba fría, lo que fuera, ¿no sé? Lo que va generando que se vayan acumulando tensión, ¿sí? Estamos hablando, acuérdense, de hombres que no tienen buena gestión de sus emociones, ¿sí? Entonces esa acumulación de tensiones cuando no han aprendido a hacer alguna cosa, como decía Maxi hace un rato, ¿sí? Que entendió que algo tenía que hacer con la acumulación de tensión y entonces no llegar para no llegar a la explosión. Entonces, en aquellas familias y parejas donde hay violencia, aparece la segunda fase, que es la explosión. La explosión puede ser desde un empujón a arrojar un objeto, un insulto a lo más grave, como decía el video, que es la muerte, alguna conducta de riesgo que lleve a la muerte, ya sea el homicidio o el suicidio. Por supuesto, cuando no hemos llegado a la muerte, existe una tercera fase en este circuito, que es la del arrepentimiento o luna de miel. Después de la explosión aparece esto, ¿sí? Y no es mentira, no es irreal, es realmente lo que sucede, ¿sí? Que el hombre se arrepiente del hecho, del acto, pide disculpas, hace 20.000 promesas. Ese es el momento donde inician tratamientos, prometen dejar de tomar, donde hay promesas de regalos, viajes, intenciones de vamos a mudarnos, vamos a engendrar un nuevo hijo. Por eso también la mujer muchas veces se queda, porque en ese momento se reencuentra con aquel hombre del que se enamoró y se vuelve a ilusionar de que lo recuperó. El problema es, como explicamos siempre, ¿sí? que esto es una rueda que sigue girando y que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, vuelven a aparecer los problemas, las situaciones por las cuales se vuelve a acumular la tensión. Y desgraciadamente cada vez es más corta la fase de acumulación de tensión cuando hay violencia. Más fácilmente se llega a una nueva explosión, ni hablar cuando se han atravesado ciertas barreras, ¿sí? Allí donde apareció la violencia física, es muy difícil que la próxima vez sea solamente un episodio de violencia verbal, porque ya se atravesó esa barrera. Entonces, este es el problema, así que cada vez la luna de miel es más corta, la fase de tensión también se va acortando y con más frecuencia van apareciendo las explosiones. Esto es lo que lleva a la mujer a perder las esperanzas. Es a pedir ayuda, ¿sí? Muchas veces de haber recibido violencia después de la fase de explosión. Ese es el momento en el que la mujer también pide ayuda. Ahí es donde las recibimos, ahí es donde las escuchamos, pero sin olvidarnos de que después probablemente pueda encontrarse con aquellas otras promesas y con aquel arrepentimiento que la pueda hacer revisar alguna decisión, ¿sí? Esto para repensar nuestras prácticas, ¿no? Cuando a veces nos llevan
a la frustración de haber acompañado, de haber ayudado a alguien que estaba pidiendo ayuda y esa persona después vuelve con su pareja. Y acá es un concepto que me parece importante destacar, ¿no? Acá no hay nadie que esté disfrutando. Los conceptos de sadismo, masoquismo no se aplican. Esto que a veces escuchamos por ahí, de que a la mujer se queda porque le gusta o porque no tiene que ver con la realidad del cuadro del que estamos hablando. Acá estamos hablando de hombres con baja autoestima, que se perciben mediocres, frustrados, acuérdense del modelo masculino tradicional con el que se comparan. Frente a ellos se sienten mediocres, frustrados, y tratan de encubrir esa debilidad a través de estos actos. Si podés, Maca, podrías compartir la pantalla de la imagen de las máscaras, ¿puede ser? Porque este dibujo, gracias, este dibujo me parece interesante porque nos muestra la realidad que hay detrás de lo que vemos, ¿no? En general, este hombre rígido, serio, tan poco expresivo en cuanto a sentimientos, ¿sí? Fíjense que cuando se saca esa primera máscara, vemos lo que ocurre en el momento de la explosión, ¿sí? En el momento donde su amígdala le está avisando que está en peligro y que no encuentra otra forma de defenderse frente a la posibilidad de volver a sentir frustración, abandono y dolor emocional. Entonces muestra lo que tiene a la mano, como decía Maxi, ¿no es cierto? Decía que lo que tengo a flor de piel. Entonces la primera que aparece es esa cara roja, enojada, furiosa, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendió? Aquello en lo que lo entrenamos a hacer, ¿sí? Cuando le dijimos que tenía que salir a pegarle al amiguito que le sacó la regla, porque nadie tiene por qué sacarle una regla o la pelota en la cancha, ¿no? Entonces hay la furia, la rabia, pero si vamos al cuadro inferior izquierdo, ¿sí? Podemos ver que sacando esa máscara del enojado, del furioso, del embroncado, empieza a aparecer el angustiado, ¿sí? El angustiado, el dolorido, lo que había detrás, ¿sí? Los invito en algún momento, si quieren tomen nota, a leer o escuchar el cuento de La tristeza y la furia, ¿sí? Que es muy interesante, ¿no es cierto? Porque nos habla, lo usamos a veces con los chicos en el hogar, nos habla de cómo la tristeza cuando entró al agua y salió, se puso la ropa de la furia y anda por la vida vestida de furia, pero detrás de ese ropaje hay una gran tristeza. Bueno, esto es lo mismo de lo que nos está hablando este dibujo. Vemos al hombre triste, angustiado, al que no se le permitió expresar este tipo de emociones, a quienes se le cerró el abanico de matices y de emociones para que solamente le quedara a la mano y a flor de piel, como decía Maxi, la bronca y el enojo y la furia, pero atrás de esto hay una gran tristeza y una gran soledad. Y si miran el último recuadro, vemos al niño abandonado, solitario, angustiado. El niño en soledad. Este niño es el que está detrás de este hombre. Y gracias, Maca. Si no, dejala, si querés, total. Tampoco nos estamos viendo. Pero bueno, esto me parece importante de poder comprender, ¿no? Porque para no juzgar, para poder ponernos en los zapatos de estos hombres y saber por dónde viene la ayuda que pueden estar necesitando. Y en manos de quienes están estas mujeres que también vienen de una historia de mucha carencia emocional, porque claramente personas con necesidades emocionales similares son las que se atraen, y que también tienen mucho miedo a la soledad y al desamparo, y por eso se quedan. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Habíamos dicho que acá no hay sadismo, masoquismo, aquí no hay nadie disfrutando, no hay una mujer que se quede porque le guste que le peguen, nada que ver. Entonces nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué las mujeres se quedan?
Muchas mujeres se quedan por una situación de seguridad económica. La verdad es que quienes están mejores acomodadas y tienen más para perder son las que más dificultades tienen para poder tomar alguna decisión al respecto. Me acuerdo un día que acompañé a una de las chicas del hogar, que la fui a buscar por la parroquia para ir a la oficina de violencia doméstica, y la veo venir con su campera, sin una mochila, y le digo, Cari, ¿no traes nada? No, no, en los bolsillos tenía todo lo que necesitaba, documentos, eh, billetera, un certificado de discapacidad, bueno, nada más. ¿Por qué? Porque ella sabía que después iba a terminar en un parador y que probablemente si tenía algo más se lo iban a robar. ¿No? Y digo, bueno, qué difícil es para una mujer bien acomodada poder tomar una decisión como esta. Decía, bueno, ¿por qué se quedan las mujeres? Por seguridad económica, muchas veces por no tener a dónde ir, ¿sí? Por no desarmar la familia, por no criar a los hijos sin padres, ¿sí? Pero ante todo, la mujer no se va muchas veces por miedo y por algo que se ha denominado la indefensión aprendida. Estas mujeres están faltas de esperanza. Estas mujeres realmente creen que no hay salida. Estas mujeres creen que no les queda otra que este proceso de acomodación, de paralización, vienen con muy baja autoestima, piensen que llevan mucho tiempo de desvalorización, de intimidación, de realmente creer que no van a poder solas, de creer cosas que incluso no son ciertas, como esto de yo te voy a cerrar a los hijos porque no tienes trabajo. Son mujeres que han sacrificado mucho, ¿sí? Que han vivido en aislamiento, en soledad, que producto de esta relación se han desvinculado de sus familias, si han tenido en algún momento trabajo o estudios y los han abandonado, ¿sí? Porque esto es a lo que lleva a una relación de violencia. Entonces, muchas veces hay falta de conocimiento de sus derechos, como también dificultades para ejercerlos. Entonces, ¿qué hacer nosotros, nosotras, cuando nos llegan mujeres en situaciones de violencia a pedir ayuda? O simplemente a querer desahogarse, porque muchas veces la gente llega a las parroquias a buscar la ayuda de Dios, a buscar un buen consejo, a buscar consuelo. Entonces, lo primero de todo es que les podamos creer, ¿sí? Que recordemos esto que estuvimos hablando de la doble fachada, que aunque nos parezca increíble la historia que nos están contando, necesitan sentirse creídas, que necesitan ser valoradas, que ser escuchadas, ser recibidas con hospitalidad, ¿no es cierto? Entonces el poder ofrecer algún espacio seguro, tranquilo, privado, como para poder escuchar con atención, escuchar con el corazón, poder hacer algún gesto que tenga que ver con demostrar que nos ha sensibilizado. No está mal que uno se sensibilice, que incluso se le caiga una lágrima mientras uno pueda seguir escuchando, mientras uno no termine contándole la propia historia, sino que pueda seguir escuchando el problema del otro. No hay ningún problema en demostrar emoción, todo lo contrario. El otro o la otra se está dando cuenta de que entendimos, comprendimos, que nos pusimos en sus zapatos, que estamos ahí. Entonces, si uno tiene que hacer algún gesto, puede hacerlo, de tomar una mano, dar un abrazo en el momento del saludo. Bueno, todo esto ayuda a que la mujer pueda sentir ganas de seguir confiando y de poder establecer algún vínculo que la saque del aislamiento en el que ha estado y en el que aún está. Entonces, sabemos que estamos trabajando también con un potencial riesgo de vida, ¿no? Entonces esto también está bueno evaluarlo, con preguntas bien directas, no hay que tener prejuicio al respecto, ¿sí? Ver con qué cuentan, ¿sí? Con qué redes cuentan, ya sea familiares, ya sea de amigos, ¿sí? Lo que más podemos hacer
cuando conocemos de alguien que está en estas situaciones, es tratar que salga del aislamiento, ¿sí? que reinicie vínculos si los ha perdido, que si viene a la parroquia pueda tener alguna actividad, que si vino y yo le recomiendo tomar un turno con algún trabajador social, decirle cosas como, bueno, tenés el jueves a las 14 horas, 13:30 nos encontramos, para que se vuelva a encontrar con una cara conocida, y entonces yo te lo puedo presentar, o te la puedo presentar y te acompaño, ¿no? Esto es lo que ayuda muchísimo a que alguien realmente acceda a la ayuda, ¿sí? Y ante todo, mucho cuidado con ciertas cosas, ¿no? En las que podemos caer con buena voluntad, pero que realmente sería nefasto en este caso, ¿sí? Jamás decirles que esta puede ser tu cruz y que haya que ofrecerla, ¿sí? Porque claramente no, todo lo que lo bueno para transmitirles es que Dios no quiere esto para nosotros, ¿sí? Que Dios nos quiere nuestro cuerpo sagrado y tenemos que respetarlo y hacerlo respetar, y que Dios nos quiere felices y que jamás nos estaría pidiendo este sacrificio, ¿sí? Y si vamos a rezar por ellas está buenísimo, pero que no se vayan con la idea de que solamente vamos a rezar por ellas, ¿sí? Porque realmente necesitan ser escuchadas, necesitan ser ayudadas, necesitan acceder a recursos. Más allá de que las dosis de ayuda puedan ser pequeñitas, ¿no? Porque a veces la gente, hay que reconocer que hay personas que no están acostumbradas a que se las trate bien y que por lo tanto necesitan pequeñas dosis de ayuda. Y a veces nuestra ansiedad nos lleva a querer darle todo ya, ¿no? Entonces, si vamos ya a hacer la denuncia, y capaz esa mujer no está en ese momento en condiciones de hacer una denuncia, porque no está preparada para sostenerla, no está preparada para todo lo que implica hacerla, y entonces va a ser un esfuerzo inútil y una frustración más, porque la va a retirar, porque no la va a sostener, ¿sí? Entonces, ustedes van a recibir algún material de lectura, hay un tríptico que armó Amalia, que seguramente ella después les va a contar, hay un papel que compara una relación con violencia de una relación sin violencia, mostrando cómo el centro de una relación donde hay violencia es ejercer el dominio y el control de la situación, y en aquellas situaciones donde no hay violencia es el mantener la paridad o la igualdad. Entonces es un material que está buenísimo porque se sienten identificadas, entonces uno se los da para que lo lean a veces entre un encuentro y otro, o mientras tienen que esperar. Y esto ayuda a que puedan decir, sí, a mí esto me pasa, lo de las amenazas me pasa, la intimidación me pasa, el abuso emocional también, el abuso económico también. Bueno, como también les digo que tenemos que respetar mucho cuando nos dicen que no se quieren llevar el material, porque muchas veces pasa que cuando hay un material de estos en las casas, esto puede ser desencadenante de un nuevo episodio de violencia. Entonces, bueno, si lo quieren llevar, genial, pero si lo quieren dejar y seguir leyéndolo cuando vienen a nuestro servicio, también está bien, ¿cierto? Porque tenemos que ayudar a su cuidado. Así que bueno, esta sería más o menos la idea, seguramente me darán un montón de cosas para decir, pero bueno, básicamente es promover que todo aquello que tenga que ver con el apego, con la crianza respetuosa, con los buenos tratos, el diálogo, los adultos contagiosos, el amor por vivir, esto es todo lo contrario a los malos tratos, negligencias, a los abusos y las violencias que dañan a las personas y a las nuevas generaciones que vienen encadenadas con estas personas, ¿sí? Por eso siempre les decimos que importante es cortar esta cadena, que importante es que si vos haces algo, lográs que los eslabones que siguen, que son tus hijos y tus nietos, puedan tener otra historia y no estar repitiendo indefinidamente este modo de vincularse y de resolver los conflictos. Así que, bueno, este es mi deseo, que podamos todos aportar desde nuestro lugar, ¿sí? Ya sea como amigos, familias, vecinos, y como voluntarios de Cáritas que son ustedes, y profesionales muchos también, que podamos aportar a hacer esta civilización del amor de la que todos queremos formar parte. Gracias.